Hola profe, espero estés bien. Este es mi informe de lectura 8 para neuro. La última lectura me pareció interesante, lo que pasa es que la neurociencia siempre se me complica, entonces hay algunos términos que tuve que buscar y repasar y toda la cuestión porque sí, y a veces como que no le llego. Pero en realidad la lectura estuvo muy sencilla, o sea, no es problema de la lectura, es problema mío. Digámoslo así, empieza a hablar por Lashley, algo así, no sé cómo se dice, que dedicó su carrera a investigar lo que fue el sistema nervioso. Entonces aquí veo que hay como una lucha de este señor por demostrar, digamos, todos los estudios que él realizó a lo largo de toda su existencia, en donde él dice que una lesión en el cerebro no necesariamente hace que se pierda esa función en específico que se cree que está en esa parte del cerebro. Por ejemplo, digamos que yo me golpeo a la parte izquierda de mi cerebro en alguna zona en específico y mi parte, no sé, musical, digámoslo así, queda atrofiada. Entonces él explica que en realidad no es el problema no es que esa partecita quedó atrofiada, sino que tanto de esa parte del cerebro se dañó para que el resto del cerebro pueda volver a desempeñar esa función. Hay algo muy interesante en todos los fundamentos que este hombre postula, perdón, y es de la plasticidad, ¿verdad? De todo esto. Algo que me llamó la atención antes de hablar de la plasticidad fue que mencionó a Gestalt. Me llamó la atención porque nunca había pensado en Gestalt de forma neurológica, sino más que todo como una cuestión de comportamiento y tal. Entonces es como muy curioso ver que en varias partes de la lectura se menciona Gestalt de esa forma. Entonces es bastante interesante y bueno de ver. Digamos que sería una nueva forma de ver la Gestalt en donde se explica un poco más profundo el funcionamiento que posee y qué tiene que ver en realidad con la neuro. Pero volviendo al tema de la plasticidad, él da varios términos, no solamente la plasticidad. Por ejemplo, la equipotencialidad, que es la capacidad de cualquier otra zona funcional para llevar a cabo cierta conducta. ¿Por qué? ¿Por qué me llama la atención esto? Bueno, es que todo el principio y un poquito más de la mitad de la lectura se basa en que ese señor que se llamaba, que tiene un nombre muy raro, Carl Lashley, no sé, está como en ese pleito constante de que el cerebro, no importa qué parte se dañe, igual se puede reconstruir, o no necesariamente se puede reconstruir, pero no es específicamente la parte que se dañe lo que hace que ciertas aptitudes ya no las podamos tener, sino que es el daño que se hizo, la cantidad de daño que el cerebro ya no puede, digamos, cubrir. Una parte interesante es cuando habla de las computadoras, que asocia, digámoslo así, el computador con la mente, y dice que lo único que tienen en común es justamente eso, que las neuronas simulan un circuito, digámoslo así, pero hasta ahí, porque la neurona varía de relación con el grado en que se recupere la fase refractaria y su estado metabólico. Entonces, no necesariamente nuestro cerebro, como siempre lo hemos visto, es un computador, sino al contrario, porque tiene más capacidades el cerebro que una computadora, claramente, ¿verdad? Entonces, cuando vemos estos términos que usa este hombre, como la plasticidad, que lo hemos escuchado un montón de veces, cosa que no sabía que venía de él, como la equipotencialidad, había otra por ahí, pero no me acuerdo cuál es la palabrilla y no la encuentro, que también él le da una definición a ese tipo de cosas relacionadas con el cerebro, que hacen que tenga sentido lo que él está diciendo. Y me gustó realmente mucho el aporte que da, porque siempre hemos sabido que, o por lo menos lo que hemos aprendido últimamente, es que
nuestro cerebro tiene la capacidad de poder rehabilitar una zona que estaba dañada, no necesariamente porque la zona se recuperó, aunque en muchos casos sí, sino que el cerebro tiene esa capacidad de como de que otra zona del cerebro haga esa función. Y adelantándome muchísimo al final, de hecho, esta parte inicial me recordó a la partecita donde habla del canto de los pájaros, y que no tiene nada que ver con ese señor, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con la idea, porque hablan de que uno puede producir una fascia en un pajarito y destruir la parte en donde se genera ese canto, y que ese canto sea en la parte izquierda del cerebro, pero que con el tiempo ese canario afásico es capaz de recobrar el canto con su parte derecha, con su hemisferio derecho. Entonces es muy curioso ver que no solamente en nosotros funciona así, y todo lo que este señor quiso como plasmar, ¿verdad?, en su ley o en sus postulados, sino que conforme vamos avanzando en la historia y conforme vamos avanzando en la ciencia y las tecnologías y todas estas cosas, vemos que realmente es así, no solamente en nosotros, sino también en animales. Entonces es como, me pareció muy, muy interesante. Después de que dejan de hablar de Lachey, empiezan a hablar del funcionamiento neuronal, y hay un montón de aportes de un montón de gente. Empiezan con Descartes y terminan con Gall, no me acuerdo, más o menos. Y hay una parte que me gusta muchísimo, que habla del renacimiento del holismo. Claramente tuve que volver a buscar qué era holístico, pero me gusta mucho el hecho de que piensen de esa forma en la lectura, o por lo menos en esa parte de la lectura, porque es exactamente lo mismo que venimos hablando de la plasticidad, ¿verdad? O sea, es un tema en donde yo no veo al cerebro como solamente partes, ¿verdad?, de una función X separada de otra, sino que al contrario, es una máquina como un reloj suizo que funciona todo junto, y en donde la manera holística, que me abarca absolutamente todo, me enseña a mí que una zona lesionada puede estar a cargo de una zona que ya no está lesionada, o que nunca ha estado lesionada, pero que nunca ha tenido esa función. Simplemente el cerebro la adquirió por una cuestión de adaptabilidad, lo cual es sumamente interesante si lo pensamos. Y más que interesante, es increíble entender realmente cómo funciona nuestro cerebro. Después habla de un montón de cosas, de Donald Hebb y un montón de gente que dieron un montón de aportes y toda la cuestión. En el transcurso de la lectura habla del canto de los pájaros y toda la cosa, ¿verdad? Y se dan muchos aportes en realidad, nada más que yo no tuve o no tengo, no sé, la suficiente sapiencia para poder entenderlos, porque por ejemplo el último tema que habla es los 3 momentos históricos, que ahí sí es como para mí un poquito complicado, porque habla de 3 cosas completamente diferentes una de la otra, que claramente tienen que ver entre sí, pero como menciona términos tan específicos, se me hace un poquito complejo de entender, pero sí sé, digamos, que esos 3 momentos ayudaron muchísimo a la evolución de la neurociencia. Eso sí lo logro comprender bastante bien, de ayudar a encuadrar la localización y lo que es la plasticidad de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, en realidad la lectura no está tan mal en el sentido de poder comprenderla, pero hay algunas cosillas que son demasiado técnicas y como yo soy muy mala en neuro, hay cosillas que me pierdo en el camino, pero sí la puedo entender, ¿verdad? A pesar de todo, la lectura es aunque en algunas partes un tanto compleja, digámoslo así, al final siempre termina como dando una explicación a todo lo que empezó diciendo. Entonces es al final bastante comprensible. Me pareció realmente bastante interesante, y más en el campo de la neurociencia, porque como es un tema tan nuevo y lo hemos hablado hace mucho tiempo atrás, la palabra neurociencia está en todo, la palabra neuro está en todo, ¿verdad? Y es bueno el hecho de este tipo de lecturas que nos den como el norte, o nos demarquen una cancha en donde realmente dónde va esa palabra neuro y dónde no, porque no todo necesariamente tiene que ver con, ¿verdad? Pero es bastante estimulante en realidad para uno como estudiante, tener que ver un poquito más allá de todas estas lecturas y tener que
que analizar realmente lo que la propia lectura quiere decir, porque incluso hay algunas cosas en la misma lectura que uno se queda como bateado, como diciendo, eso será así, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Por el pensamiento crítico y todo lo que hemos venido aprendiendo en todo este tiempo. Pero en general, repito, me gustó mucho la lectura y al final no tuve tantas dudas como pensé que iba a tener. Entonces realmente es un mirar un poquito más allá o escuchar un poquito más allá de lo que el autor nos quiere decir y aprender realmente lo que necesitamos de esta lectura para nuestra carrera profesional. Espero haberme dado a comprender y muchísimas gracias por la atención.